A continuación hablaremos de las diferentes corrientes pedagógicas y en qué consiste cada una. Escuela nueva o activa. Su finalidad era cambiar el método tradicional de enseñanza por otro que permitiera una mayor participación de los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la base del proceso educativo son los alumnos, cuya participación activa es fomentada de manera individual o colectiva y los conocimientos se refuerzan mediante la acción y la investigación. Respecto al modo pasivo, en donde el maestro tiene toda la responsabilidad de cumplir con los objetivos de enseñanza, este es un sustituto por un sistema donde el maestro participa como orientador, facilitador y conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje. El principio de la nueva escuela tiene una base fácilmente observable. Lo aprendido a través de la vida cotidiana despierta mayor interés que las enseñanzas que puede obtener de los libros, ya que al intervenir con fines pedagógicos en la naturaleza, en los acontecimientos diarios de la localidad y las características del ser humano, se hace posible desarrollar la imaginación, creatividad, iniciativa y habilidades de los alumnos mediante la búsqueda, la investigación y el cuestionamiento, todo con respecto al proceso del aprendizaje que experimenta cada persona. Pedagogía de la liberación no crítica. Paulo Freire, quien propuso un cambio en el proceso de aprendizaje de los alumnos mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo en el que viven para propiciar la elaboración de normas de convivencia. Desde este precepto, el maestro examina la forma idónea para ayudar a los educandos a reflexionar y a convertir esta actividad en aprendizaje, al suscitar el análisis crítico, la indagatoria y la defensa de sus convicciones a través de la estructuración de argumentos. La perspectiva que adopta la pedagogía de la liberación en cuanto a las cuestiones de fe, ya que considera que para liberar a las personas de la ignorancia es necesario desligarlas de las supersticiones y creencias a través de la búsqueda y aplicación de métodos para cambiarlas. Pedagogía cognitiva. Seymour Brunner, uno de los principales actores en la llamada revolución cognitiva, aseguró que el principal objetivo de esta fue recuperar el estudio de la mente en las ciencias humanas tras un largo periodo de fuerte objetivismo, lo cual se explica al considerar que lo cognitivo es el paso sucesivo del conductismo. Este enfoque establece habilidades para orientar los procesos mentales de información, representación y acción, que bien pueden entenderse como los pasos que cambian los conocimientos adquiridos con anterioridad por otros generados en el intercambio de la información. La información se organiza en clases ya establecidas o por construir, es decir, el significado existe antes de la información. Luego, la representación es un conjunto de reglas mediante las cuales se puede conservar aquello experimentado e ingresar en la memoria a través de imágenes, eventos o palabras que servirán de herramientas para realizar operaciones mentales o acciones, como tomar una decisión o solucionar un problema. El aprendizaje se vincula no tanto con lo que hacen los estudiantes, sino con lo que saben y cómo lo adquieren, por lo que el conocimiento obtenido es una actividad mental que implica una clasificación interna y una estructuración por parte del estudiante que así, al realizar estas acciones, se transforma en un participante activo del proceso de aprendizaje. Pedagogía conductista. Los conocimientos teóricos generados propiciaron reflexiones en torno a dos temas de valor primordial para la educación, el aprendizaje y el desarrollo. Así, la pedagogía abrevó de la psicología conductual para observar a la enseñanza como algo estructurado y susceptible de ser guiado por los principios del condicionamiento operante, el cual, en contexto escolar, busca que los alumnos adquieran un amplio repertorio conductual que pueda traducirse en ventajas sociales para ellos. Una de las propuestas más relevantes del conductismo es la enseñanza programada. Desde su perspectiva, la enseñanza tradicional presenta algunas deficiencias que obstaculizan el aprendizaje, como la instrucción colectiva, que provee al alumno de más consecuencias aversivas que positivas, y la inadecuada secuenciación de los materiales educativos.
El reconocimiento de estas insuficiencias en la enseñanza propició que Skinner diseñara una serie de consideraciones aceptadas mayormente en la década de los 60 y 70, como definir objetivos educativos conductuales. Sin embargo, una de sus mayores críticas es omitir el componente afectivo-emocional, pues parecía concebir al alumno como un agente pasivo que solo reacciona a las condiciones ambientales a las que está expuesto. Pedagogía constructivista. De acuerdo con esta corriente, el conocimiento no se descubre, se construye. Por eso considera como verdadera la enseñanza que ayuda al desarrollo de la persona y en función de la cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje particular. El aprendizaje real se produce a partir de sus conocimientos previos y las construcciones que realiza cada alumno al modificar su estructura mental, esto con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente al mundo. Propone un aprendizaje opuesto a la mera acumulación de información, pero con un matiz diferente, ante la disyuntiva entre educar o instruir. Lo importante no es informar al individuo ni instruirlo, sino desarrollarlo, humanizarlo. Los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, el hombre no es únicamente producto del medio ambiente o de sus disposiciones internas, sino una construcción propia, un resultado paulatino de la interacción entre estos factores. Pensamiento complejo. En términos generales, implica interconectar diferentes dimensiones de lo real. Lo complejo apunta más a una comprensión que a una disciplina, teoría o nueva religión. Responde a la forma en que ocurren y surgen las cosas, multidimensional, interactiva y con componentes aleatorios o azarosos. Esto puede verse más claramente si se piensa que una persona tiene diferentes dimensiones, la física, la emocional, la social, que pertenece a una época, a una geografía y que mediante cada aspecto entran en contacto con las demás y viceversa. Todo esto que define a un individuo y al mismo tiempo a la sociedad a la que pertenece depende y a la vez suscita eventos en los que interviene el azar, como pueden ser las migraciones, el tráfico o los índices económicos. Un punto fundamental del pensamiento complejo es la reflexión, la cual permite que nuestros actos traspasen lo meramente empírico para agregar o adquirir otras características. Por ejemplo, algo que se repite cotidianamente y sin pensar puede convertirse en algo más complejo al pasar por el filtro de la reflexión. Esto, aplicado al ámbito escolar, busca que los estudiantes desarrollen una estrategia de pensamiento que no sea reductiva, sino reflexiva. Enfoque por competencias. El discurso referido al desarrollo de competencias se reducía en un inicio al ámbito laboral y posteriormente se fue consolidando como un enfoque dominante en los ámbitos de la educación formal. Al surgir este enfoque, la unión de conceptos se convirtió en un puente entre la educación y el mundo laboral, sobre el que muchos investigadores han argumentado. El enfoque por competencias representa una alternativa para enfrentar y solucionar las problemáticas, los retos y las necesidades que plantea la educación. Aunque competencia podría ser entendida desde la aceptación de contenido o competitividad, en el ámbito educativo se vincula con la capacidad para hacer algo, con saber cómo, por qué y para qué se hace, de modo tal que este conocimiento pueda ser transferible. Toda competencia es una síntesis de las experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y presente. Al trasladar estas consideraciones al campo de la educación, se observa que en una competencia convergen los comportamientos sociales, las habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo un desempeño, una actividad o una tarea. Es decir, las competencias juegan elementos innatos y de aprendizaje con factores sociales. Orientar la acción educativa desde este enfoque permite aplicar lo aprendido a la resolución de problemas prácticos, pues ni el conocimiento ni la práctica son útiles como herramientas aisladas. Es necesario saber, saber hacer y saber ser, una relación fundamental de conocimientos.
Las competencias permiten hacer frente a una situación compleja, construir una respuesta adaptada. Se trata de que el estudiante sea capaz de producir una respuesta que no ha sido previamente memorizada. Las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación dentro de un marco de calidad, puesto que brinda en sí mismo principios, indicadores y herramientas para lograrlo.